Ok, vamos a calcular la moda. Para calcular la moda tenemos que recordar que la fórmula es límite inferior más, entre paréntesis, delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2 y eso multiplicado por IC, donde LI es el límite real inferior de la clase modal, delta 1 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior, delta 2 diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior, IC es el intervalo de clase y lo primero que tenemos que ubicar es quién es nuestra clase modal. Y dice que es aquella que contiene la frecuencia absoluta de mayor valor. Quiere decir que vamos a regresar a nuestra tabla de frecuencia y en nuestra tabla de frecuencia vamos a ubicar dentro de las frecuencias cuál es la que tiene el mayor valor, y la que tiene el mayor valor es la segunda clase. Entonces esta sería nuestra clase modal. ¿Por qué? Porque tiene el valor de 64. Recuerde, tenemos que ubicar la clase que tiene el mayor valor, y la que tiene el mayor valor en este caso es la segunda clase. Entonces, partiendo de que es la segunda clase, vamos a resolver la fórmula. Y la fórmula dice primero que vamos a encontrar el límite inferior real de la clase modal. ¿Quién sería entonces el LI para nuestra fórmula de la moda? LI, el valor de LI sería, en este caso, límite inferior sería 21. Entonces lo vamos a calcular. Sería 21 menos 0.5. 21 menos 0.5. Y eso nos va a dar 20.5. Ese es el valor de LI. Luego, ¿qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar el valor de delta 1. La diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Entonces, vamos a encontrar el valor de delta 1. Mi delta 1, entonces, va a ser el valor de la frecuencia modal que tenemos acá, que es 64, lo vamos a aplicar en las fórmulas, va a ser igual al valor de 64 menos la frecuencia anterior, y eso nos va a dar 48. Ese es el valor de delta 1, diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Luego tenemos delta 2. Vamos a encontrar entonces el valor de delta 2. Delta 2. ¿Quién es el valor de delta 2? Dice que delta 2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior. Entonces, volvemos acá y decimos igual, tenemos que calcular el valor de la frecuencia modal menos el valor de la frecuencia posterior. Y eso nos va a dar el valor de 22. Luego vamos a encontrar el valor de IC. IC ya lo tenemos. IC sabemos en base a nuestros cálculos iniciales que el valor que tenemos es 9, en base al cálculo inicial que hicimos. Quiere decir que ahora estamos listos para encontrar nuestro cálculo de la moda. Entonces, volviendo a la fórmula, dice que primero tenemos que encontrar lo que está entre paréntesis. Tenemos que sumar primero el valor de delta 1 más delta 2. Entonces vamos a regresar acá y nuestra primera operación va a ser sumar el valor de delta 1 más el valor de delta 2. Y eso nos da el valor de 70. Luego que hemos hecho la sumatoria de delta 1 y delta 2, dice que delta 1 hay que dividirlo entre esa sumatoria. Entonces tenemos que tomar el valor de delta 1, igual el valor de delta 1, y lo vamos a dividir entre el resultado que nos dio de la sumatoria de delta 1 y delta 2. Nos queda este resultado. Siguiendo con la fórmula, dice que después de que hemos hecho esa operación, todo eso que está entre paréntesis, dividir delta 1 entre delta 1 más delta 2, lo vamos a multiplicar por IC. Entonces seguimos acá y decimos igual este valor que está acá de la división lo vamos a multiplicar por el valor de IC y nos da este resultado. Luego de tener ese resultado, volvemos a la fórmula y dice que vamos a sumárselo al valor de LI. Entonces todo este resultado que tenemos acá, volvemos acá a este punto y le decimos igual, todo esto se lo vamos a sumar al valor de LI y el resultado que nos va a dar es 26.67. Lo marcamos y vemos que el valor de 26.67
tiene que estar incluido en la clase entre 21 y 29, que es la que tiene nuestra clase modal por tener nuestro mayor valor de frecuencia. Significa que estamos bien, porque el valor de 26.67 está incluido entre 21 y 29. Y de esa manera tenemos nuestros cálculos para obtener la media, la mediana y la moda.